Hoy vamos a hablar de una manera diferente de lo que tal vez usted ha escuchado acerca de la Pascua o la resurrección. Today we're going to speak differently about what you've probably heard about Passover. El título es Jesús es la vida a la muerte del hombre. And the title is Jesus is the life to the death of man. Diga conmigo, Jesús Say with me, Jesus es la vida is the life a la muerte del hombre. to the death of man. ¿Cuántos de ustedes saben que un día pueden morir? How many of you know that one day you can die? ¿Cuántos de ustedes conocen acerca de la muerte? How many know about death? Es uno de los temas más ignorados de la iglesia. It's one of the most ignored subjects in the church. Usted no puede vivir la vida en Cristo si no conoce la muerte en Cristo. You cannot live the life in Christ if you don't know about the death of Christ. Jesús es la única razón por la que vivimos. Jesus is the only reason for which we live. Juan capítulo 10 verso 10 dice así, la pantalla saldrán versiones diferentes que la que usted tiene. John 10:10 will show different versions in the prompters. Y comenzamos leyendo la segunda parte de ese versículo, dice así, yo vine, dice Jesús, para que tengan y disfruten la vida y la tengan en abundancia, hasta el tope, hasta que se desborde. And it says, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Quiero que me vea, I'd like you to look up here escuche esta verdad. and hear La this truth. mayoría de gente hoy The majority of people today existe, exist, pero no vive. but they don't live. Una cosa es existir y otra cosa es vivir. One thing is to exist and one thing is to live. Hoy usted tiene que entender esta verdad, Today you must learn this truth. porque usted tiene personas en su familia que existen pero no viven. Because you have people in your families that exist but are not alive. Existir no es vivir. To exist is not to live. Luchan para vivir They fight to live y viven para luchar. and live to struggle. Pasan los días de su vida en la misma rutina. They just do the days of their lives in the same routine. Trabajar, comer, pagar, consumir. Work, eat, pay, consume. Pasear, viajar, vacacionar. Trips, vacation. No hay nada más en su vida. There's nothing else in their lives. Todo depende de cosas, It all depends on things, no en quién son, not in who they are ni en quién pueden llegar a ser. and who they can become. La mayoría de las personas viven la vida al revés. Most of the people live their life awkward. ¿Y qué es, pastor, vivir la vida al revés? And what is to live awkward? Si usted existe If you exist y no vive por Cristo, and do not live for Christ, usted vive toda la vida al revés. then you're living your whole life Porque the al opposite. final de su existencia se va a dar cuenta que no vivió. Because at the end of your existence, you'll realize that you did not live. Quiero ser claro en esto. And I want to be clear with this. Todo ser humano que existe, Every human being that exists, si no llega a vivir por Cristo, al final cuando se le acabe esa existencia, if they don't live for Christ, at the end when that existence is over, se va a dar cuenta que no vivió they will realize that they did not y live. puede ser tarde. And it could be too late. La segunda parte del verso 10 dice así. The second part of verse 10 says this. Jesús dice, el ladrón viene solo para robar y matar y destruir. It says, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. Esa es la primera parte, actually, y la segunda la que leímos primero. That's actually the first part, and the second is the one we read Y first. muchos predicadores dicen, Satanás es el ladrón. And many preachers say Satan is a thief. Bueno, realmente ahí no dice que es Satanás, Well, truly there it doesn't say that it's Satan. pero por su naturaleza destructiva nosotros decimos que Satanás es But el it- que viene a robar, matar y destruir. By its destructive nature, we say that Satan is the one that comes to steal and kill and destroy. Están acá. Are you here? Porque si usted lee los versos anteriores de ese capítulo va a decir que Jesús dijo que los que vinieron a tu vida antes que él son ladrones. Because if you read the verses before that, it says that those that came to your life are actually the thieves. ¿Están acá todavía? Are you still here? El problema hoy día es que mucha gente o la mayoría no tienen la vida que Jesús vino a dar. The problem nowadays is that many people don't have the life that Jesus came to give them. Y usted no puede entender la vida que Jesús da si no la tiene. And you can understand the life that Jesus brings if you don't understand it. ¿Qué tal si le digo que tal vez en medio nuestro hay alguien que existe y no vive? What if I tell you that among us there's someone that exists but does not live? Es posible. It's possible. El político inglés Benjamin Disraeli, A politician from England que llegó a ser el primer ministro del Reino Unido por muchos años, that was the minister for the United Kingdom, dijo que la juventud es una equivocación, he said that the youth was an error. que la edad adulta es una lucha The adult life is a struggle, y que la vejez es un pesar. and that the elderly is sadness. Por cierto, si usted no conoce al Señor, eso puede ser verdad. And as a matter of fact, if you don't know the Lord, then that can be true. El famoso escritor de teatro inglés William Shakespeare William Shakespeare, dijo que la vida es un cuento relatado por un idiota.
He said that the life is a poem said by someone that is ignorant. Hoy sí, eso lo dijo Shakespeare. Shakespeare said that. Y dijo que la vida era llena de sonidos y fuera de sin significado de nada. He said that life was full of sounds and insignificant things. Unos grupos de estudiantes de las mejores universidades de Estados Unidos fueron solicitados A group of students from the better universities of the United States para que ellos dieran la definición de vida. were asked to give the definition of life. Y las mejores definiciones iban a ser reconocidas con honores And the best definitions will be recognized with honors y publicadas en todos los diarios de estas universidades. and put publicly in these universities. Estas son las opiniones que dieron estos mejores y destacados estudiantes universitarios. These are opinions that one of the most high students gave. Uno de ellos dijo, la vida es un chiste que ni siquiera es gracioso. One of them said life is a joke that is not even funny. Escuche esta otra. Hear this other one. Otro dijo, la vida es una enfermedad que se cura solo con la muerte. Life is sickness that only gets cured by death. Otro dijo, la vida es una sentencia en la cárcel por el crimen de haber nacido. Others said life is a prison death for the crime of being born. Y estos fueron premiados por esas definiciones de vida. And they were awarded for these definitions of life. ¿Y qué tal esta? And how about this one? El famoso doctor muerte. The famous Dr. Death. ¿Escuchó alguna vez de él? Did you hear of him any time? El célebre doctor Jack Kevorkian, Dr. Jack Kevorkian, de origen iraní y americano. Iranian American, Se conoció mucho en el mundo como el doctor muerte known as Dr. Death in the world por su apoyo a la eutanasia, que es la acción de provocar la muerte a enfermos que están sufriendo. because he would provoke death in sick people. Él colaboró con 130 suicidios. He collaborated with many suicides. Al doctor Mente le preguntaron acerca de la religión y de la fe en un ser supremo. They asked him about religion and Y faith él, in a supreme y él being. dijo que los cristianos creemos en cosas mitológicas And he said Christians believe in mythology y que inventamos un Dios. and that we invented a God. Y dijo, yo tengo mi propio Dios, Sebastián Bach, He said, I have my own God, Sebastian Bach, un famoso compositor musical. a famous musician, Y composer. el doctor Muerte decía, por lo menos mi Dios no es inventado, es real. And Dr. Death said, my God is not invented, he's real. Bueno, el mío no es inventado, el mío siempre ha existido. Mine is not invented, he's No es always el suyo. existed. I don't know about yours. Pero a Dios nadie le dio la vida, Él ha existido en sí mismo por siempre. God exists forever. Ahora, lo interesante es que el doctor Muerte no pudo lidiar con su propia muerte. Now, Dr. Death was not able to manage his own death. Ahora, quiero que vea lo que dice la Escritura en Juan capítulo 11, verso 25. Now, look at John 11:25. Veamos lo que dice el Señor de la vida, no el doctor Muerte. Let's see what the Lord says about life and not Dr. Death. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree y confía en mí, aunque muera, vivirá. It says, Jesus said to her, I am myself the resurrection and the life. Whoever believes and trusts on me, although he may die, yet he shall live. Esta no es la opinión que ganó un premio en una universidad. Esta es la verdad que salió del que tiene la verdad. This is not the one given an award by university. This is the truth. Este es el séptimo milagro que Juan nos presenta de Jesús This is the seventh miracle that John presents of Jesus, y es la resurrección de Lázaro. and is the resurrection of Y Lazarus. hoy usted va a ver otras cosas de ese milagro. And you'll see other things about that miracle. Porque cuando predicamos del milagro de Lázaro, que Jesús lo resucitó, siempre nos quedamos allí. And when we preach about the miracle of Lazarus, we always just stay there. Pero hay un mensaje en ese milagro. But there is a message within that miracle. Y quiero que preste atención. And please pay attention. ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? Why did Jesus resurrect Lazarus? De todas formas, Lázaro después iba a morir. Lazarus was going to die regardless afterwards. Se conoce por la historia de la iglesia que Lázaro murió de una enfermedad natural. Lazarus died of a natural sickness Aproximadamente como unos 20, 30 años después que Jesús lo resucitó. approximately 20, 30 years after being resurrected by Entonces, Jesus. si Lázaro iba a morir de todas formas, ¿por qué Jesús lo resucitó? So if Lazarus was going to die anyways, why did Jesus resurrect him? Porque ese milagro tiene un mensaje para nosotros. Because that miracle has a message for us. Ese milagro es la ilustración de la gran verdad espiritual de la vida eterna. That miracle is the illustration of the great truth of the spiritual life. El que esté muerto, si ha creído en mí, aunque esté muerto, vivirá. He who is dead, if he believes in me, they shall live. Esta es una verdad que necesitamos aprender. That's a truth that we must understand and learn. El problema de muchas personas es que cuando se habla de muerte siempre piensan en la muerte física. The problem is that when you hear of death, you always think of physical death. Y quiero decirle una verdad. And I like to say one truth. Cuando una persona muere, ¿qué muere? When someone dies, what dies? El cuerpo.
the body. Y la muerte física no termina con la vida de una persona. And the physical death doesn't end with the life of a person. Es importante esto. It's important. Porque mientras usted vive en ese cuerpo, usted está decidiendo cuál es la vida que va a seguir teniendo. Because as long as you live in that body, you're choosing what life you're living. Estas son frases célebres en el mundo. These are very famous sayings. Vive la vida porque solo es una. Live your life because it's only one. Disfruta la vida porque es muy corta. Enjoy your life because it's a short one. Es verdad que es corta, It's true, it's short. pero no la disfrute como ellos la disfrutan. But don't enjoy it like they enjoy it. Ayer una líder nuestra por años partió con el Señor. Yesterday, one of our leaders, Nuestra hermana amada Armenia, Blanquita, partió ayer al mediodía. she passed away, our sister Armenia Blanquita. Oramos que la paz, consuelo y fortaleza del Señor esté con toda su familia. We pray that the peace of God consoles her family. Y alguien más de nuestra congregación, también algún familiar en estas semanas falleció. Someone else also from our congregation, a family member, died. Yo he tomado una decisión en fe. And I've made a decision in faith. Si me duele humanamente con aquellos que un ser amado parte en el Señor, It pains me with the rest when someone passes away, pero mi fe está firme en lo que Él dijo. but my faith is firm in what he said. El que esté muerto, He who is dead, si creyó en mí, if he believed in me, vivirá, shall live, vivirá. shall live. Y yo le decía a la hermana, a Rebeca, la hermana de Blanquita, And I was telling Rebecca, ayer your por la sister, tarde, yesterday, ella me decía, me duele mucho ver cuando la funeraria sacó el cuerpo de mi hermana y lo llevó. she was telling me it pained me when I saw her body rolled out of the funeral Y yo home. le dije, tienes razón, And I said, you're right, esa es tu parte humana, that is your human pero part, mira con tus ojos de fe. but look with your spiritual and faith eyes. Ella no está allí. She's not there. Ese fue el traje que ella vistió por tantos años. That's what she dressed with all of these years. Pero es solamente eso, un cuerpo físico. But it's just that, a physical body. Ella está allá, She is up there delante de la presencia del Padre. before the presence of the Father. Es duro. It's hard. Por supuesto, yo lo he vivido. Of course, I've lived it. Cuando entraron a sacar a mi padre, al cuerpo de mi padre, no a mi padre, porque mi padre ya no estaba ahí. When they took my father's body, because Yo it tuve was que his hacer body, todos esos trámites porque nadie en mi familia pudo hacerlo bien. I had to do all of that paperwork because my other family members were not able to. Pero ese era el cuerpo. But that was just the body. Carlos Valenzuela Solares no estaba allí. Carlos Valenzuela Solares was no longer Él there. estaba allá. He was up there. Pero usted, para entender eso, tiene que conocer la vida y la muerte en Cristo. But you to understand that must know the life and death in Christ. Le quiero mostrar algo que Jesús le dijo a un hombre que lo quería seguir. And I'd like to show you what Jesus said to a man that wanted to follow him. Varias personas querían seguir cuando Jesús llegó a una ciudad, Many people wanted to follow him when he reached the city. y un hombre se levanta y le dice, Señor, te seguiré a todas partes. And a man rose and said, I will follow you everywhere. Y otro se levantó y le dijo, yo te sigo. And others said, I will follow you. Quiero que vea la respuesta que Jesús le dio. Lea, por favor, Lucas 9, 59 y 60. Lucas 9:59 through 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. It says, and he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. No lo dije yo. I didn't say it. Jesús está diciendo que hay gente que está viva y está muerta. Jesus is saying that there's people that they're dead and alive. Jesús está diciendo que hay gente que vive pero está muerta. That there's people that are alive but are dead. Y le dijo Jesús, deja que esos muertos entierren a sus muertos. And he said, let the dead bury their dead. Por favor, no se vaya a equivocar. Please don't get this wrong. Yo no estoy faltando respeto al fúnebre o al entierro del cuerpo de ningún familiar suyo. I'm not disrespecting the death of any of your family members. Yo he vivido eso. I have lived it. Cuando fui a enterrar el cuerpo de mi padre, estaba del otro lado gente de otra congregación When I went to bury my father's body, there was people from other donde congregations mi madre asistía. where my mom assisted to. Y ellos llegaron a tomar como control del funeral. And they went to kind of take control of the funeral. Dios me había hablado a mí, me dijo, no permitas que ninguno de ellos se pare ahí. God has spoken to me and said, do not allow any of them to stand there. Y no lo permití. And I did not allow it. Entre la familia de mi padre habían
brujos, habían sacerdotes de otras religiones. Among my father's family, there was priests and sorcerers. En aquel funeral había más de 300 personas y yo no permití que ellos tomaran control. There was over 300 people there, and I didn't allow them to take control of the funeral. Que yo soy testigo que mi padre murió en Cristo. Because I was witness that my father died in Christ. Estuve hasta que él entregó su espíritu al Señor ahí al lado de él. I was there until he surrendered Me there. aseguré de que entregara su vida a Cristo antes y en ese momento. And I made sure that he surrendered his life to Christ. Y no le iba a permitir a la oscuridad que tomara aquello para traer oscuridad. And I was not going to allow darkness to come and bring darkness over Y it. recuerdo que dije, este es el cuerpo de mí que mi padre usó, que se lo devolvemos al Señor. I remember I said, this is the body, the physical body that we now return to Pero él God. no está allí, But he is no longer there. él está allá. He is up there. Ahora escuche, Now listen. pero en la tierra But on earth, hay gente físicamente there's people physically que se ven vivos, that seem alive, pero están muertos. but are dead. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque Cristo no es su Señor y Salvador. Because Christ is not their Lord and Savior. Porque no viven por Jesús. Because they don't live for Jesus. Jesús es la única vida Jesus is the only life, verdadera para el hombre. true life for men. Créalo usted o no lo crea. Whether you believe it or not. Tal vez en su mente se está riendo en forma de burla, dice esto es mentira. Maybe in your mind you're mocking and saying this is a lie. No lo es. It's not. Entonces, ¿cuál es el mensaje en el milagro de la resurrección de Lázaro? So what is the message in the miracle of the resurrection of Lazarus? Que Jesús es la vida de Dios a la muerte del hombre. That Jesus is the life to the death of men. Que Jesús es la solución a la muerte del hombre. That Jesus is the solution to the death of men. Que Jesús es la solución a la vida del hombre. That Jesus is the solution to the life of men. Y usted me ha escuchado decir esto y lo va a escuchar hoy. And you will hear me say this over again. Crea en milagros, Believe in miracles, pero no ponga su fe en los milagros. but don't put your faith in Póngala en miracles. Jesús, Put it in Jesus. no en los milagros. Not in the miracles. Póngala en Jesús. Put it on Jesus. Ahora, ¿qué nosotros más podemos aprender del milagro de la resurrección de Lázaro? What else can we learn from the miracle of the resurrection of Lazarus? 4 puntos quiero mencionarle I'd like to mention 4 points, y son bien importantes and they're very y important. quiero que los escuche. And I'd like you to listen, please. Punto número 1. First point, Debe usted experimentar la vida en Jesús. you must experience life in Jesus. Debe experimentar la vida en Jesús. You must experience life in Jesus. Nuestro pasaje central hoy es Juan capítulo 11, que habla de la muerte y resurrección de Lázaro. Our main passage today is John 11. Mire por favor, Juan 11:14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. John 11:14 says, then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. ¿Cuántos conocen la historia? How many know the story? Lázaro era un amigo de Jesús. Lazarus was a friend of Jesus. Sus hermanas y él eran amigas de él. His sisters and him were friends of Y Jesus. Jesús está en una ciudad lejana And Jesus in a city far away, haciendo la obra de Dios. doing the work of God. Le mandan un mensajero y dice, tu amigo Lázaro está enfermo. They send a messenger and say, Lazarus, your friend is sick. Pasó un día. A day went by. Segundo día, otro mensaje, tu amigo Lázaro está más enfermo. Second day, your friend Lazarus is even more sick. Tercer día, Third day, le dicen a Jesús, tu amigo Lázaro sigue muy enfermo. they say your friend Lazarus is very sick. No se duerma. Escuche. Y cuando llegó el cuarto día, And at the fourth day, Jesús toma camino a la ciudad donde Lázaro estaba. Jesus went to the city where Lazarus was at. Cuando llega, sale su hermana, la hermana de Lázaro a recibirlo, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, And when he arrives, his sister says, Lord, if you would have been here, él no hubiera muerto. he would not have died. Era su amigo, It was his friend. lo amaba. He loved him. Pero Jesús no se preocupó por llegar antes. But Jesus was not worried about getting there before. Por eso le digo, cree en milagros, That's why I said, believe in pero no miracles, ponga su fe en ellos. but don't put your faith in Porque them. Dios puede no hacer el milagro que usted le pide, Because God may not do the miracle that you ask for, porque hay algo más grande que está tratando de hacer. because there is something greater that he is trying to Escucha. do. Listen, No se duerma. don't fall asleep. Escuche, Listen, escuche. Se muere Lázaro Lazarus dies, y Jesús les dice estas palabras. and Jesus says these words, Me alegro de no haber estado aquí. I rejoice of not being here, Así ustedes ahora so that you creen. now can believe. Lo dejó morir. He let him die. Él lo pudo haber sanado de lejos. He could have healed him from afar. Si Jesús enviaba la palabra, la gente se sanaba a millas de distancia. Jesus would just send the word and people would be healed miles and miles away. Permitió la muerte He allowed death porque había un mensaje mayor en esa muerte. because there was a greater message in that death. La Biblia dice que Jesús llegó a donde estaba, pidió que lo llevaran donde estaba el cuerpo. The Bible says that Jesus asked to be taken to where the body was at.
Solamente Jesucristo es la verdadera vida. Not only Jesus Christ is the true life, En el capítulo 5 del primer libro de Timoteo, and in 1 Timothy 5, le voy a dar el trasfondo antes de leer el versículo para que entienda lo que vamos a leer. I'll give you a summary before we read the actual verse. Entonces, en primera de Timoteo había una situación pasando. So in 1 Timothy, there was a situation happening. La iglesia se hacía cargo de los necesitados, The church was taking care of the needy, pero Pablo y los que con él lideraban la iglesia tomaron una decisión. but Paul and the other leaders made a decision. Para que no hubiera mucha carga sobre la iglesia, decidieron que las familias se hicieran responsables de sus familiares. So that there would be not such a burden, he made that the families would be responsible for their families. Que si habían viudas en una familia cristiana, That if there were widows in a Christian family, que la familia de esa viuda se ocupara de alimentarla, de sustentarla. that the families would make sure that they are fed. Si la viuda era joven, Pablo decía que se volviera a casar porque así hacía una nueva familia. If the widow was a young one, to remarry, to make a Y family. Pablo, guiado por Dios, hizo la diferencia entre dos grupos de viudas. And Paul, guided by God, made a difference between the widows. Estaban las viudas que genuinamente tenían necesidad de apoyo, There were the widows that were genuinely in need, pero estaban las viudas que vivían una vida liberal, but then there were the other group that lived a liberal life, una vida de pecado, a life of sin, una vida desordenada. a disorderly life. Entonces Dios le da a Pablo una palabra para la iglesia, So God gave Paul a word for the church para referirse a estas personas. to refer to these ¿Me people. escucha? Do you Allá hear? atrás me escuchan. Do you hear us? Vi unos ojos de pajarito hacia lo lejos. Empezó a pestañear. Mire lo que dice este versículo porque es importante que capte usted esta verdad. Look what this verse says, because it's important that you capture this truth. Primera de Timoteo 5:6. 1 Timothy 5:6. Entonces dice Pablo, mientras que la que vive en el placer y la autogratificación, entregándose al lujo, o sea, placeres, y la autocomplacencia está muerta incluso mientras todavía vive. It says, whereas she who lives in pleasure and self-gratification, giving herself up to luxury, meaning pleasures, and self-indulgence, is dead even while she still lives. Se da cuenta que la Biblia vuelve a decirnos que hay gente que vive pero está muerta. Do you see that the Bible once again says that there's people that are alive but are dead? Estas viudas These widows les gustaba la vida carnal, like the carnal life, los placeres de la vida. the pleasures of life, Eran fornicarias, adúlteras. fornication, adulterers, Y Dios da una palabra. and God gave a word. Y Pablo dice, en otras palabras, no las ayuden. And in other words, it was, do not help them. Y dice Pablo, aunque viven, están muertas. And Paul says, even though they live, they are dead. Recuérdese lo que dice Efesios capítulo 2. Remember what Ephesians 2 says. Que nosotros antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. That before we came to Christ, we were dead in our sins. Y tal vez usted me dice, pastor, usted no me conoció como yo vivía. Maybe you say, Pastor, you did not know how I lived. Yo estaba todos los fines de semana en la discoteca, tomando, bebiendo, pasando una buena vida. I was every weekend drinking and dancing and having a good life. Estaba muerto en sus maldades y pecados. You were dead in your evilness and sins. Y no fue hasta que Cristo llegó a su vida y entró a su vida que usted empezó a vivir. And it wasn't until Christ came into your life that you began to live. ¿Hay algún ex muerto aquí? Is there any ex-dead person here? Yo estaba bien muerto I was really dead en todos mis pecados. in all of my sins. Le voy a decir algo, esta es una locura. This is something crazy, I'll tell you. Mira escucha esta locura. Listen to this craziness. Usted está viendo ahora mismo a un hombre que nunca va a morir. You are seeing right now a man that will never die. Usted está viendo aquí a un hombre que no va a morir. You are seeing here a man that will never die. Y usted dice, pastor, usted es mentiroso, usted no es inmortal. You say, Pastor, you're a liar, you're not immortal. De verdad. Really? ¿A quién le creo? Who do I believe? ¿A todos esos estudiantes universitarios, al doctor muerte o al Señor de la vida? The students, Dr. Death, or the Usted Lord of está Life? viendo aquí un ejemplo de un hombre que nunca va a morir. You're seeing here an example of a man that will never die. Oh, sí, es verdad. Or maybe it's true. Puede ser que, no puede ser que un día este cuerpo deje de trabajar. It could be that this body once it just stops Puede ser que functioning. este cuerpo un día se muera. This body may die, Y traigan al doctor and then the doctor comes para que examine al pastor Carlos. to examine Pastor Carlos. Y después de examinarlo y ver que está muerto, And after examining, see that he is dead, le diga a la familia, el pastor murió. and tell the family, Pastor has died. Entonces yo diré, no es cierto. And then I'll say, it's not true. Pastor, pues usted es mentiroso. No, Pastor, you're a liar. No. usted no ha entendido la verdad. You have not understand the truth. Lo único que hice fue me mudé de casa. The only thing I did is I moved from home.
Dejé la casa terrenal para ir a una celestial. I left the earthly home to go to a celestial home. Yo creo que el mensaje de la Pascua no le ha llegado. The message of Passover has not El reached que you yet. cree en mí, The one who believes in me, aunque esté muerto, even if dead, vivirá. shall live. La diferencia es haber creído en Cristo antes de morir. The difference is to have belief in Christ before dying. Y ese creer en Cristo es tan simple pero es profundo. And that to believe in Christ is simple but profound. Es dedicar su vida a Él. Is to dedicate your life to Him. Por eso es que yo he aprendido a no tenerle temor a la muerte. That's why I've learned not to be afraid of death. Si mi cuerpo se muere, lo único que va a hacer es acelerar mi llegada allá. If my body dies, the only thing it'll do is accelerate me reaching heaven. La Biblia dice que pusieron a Jesús en la cruz The Bible says that they put Jesus at the cross en medio de dos criminales. between two criminals. En el tiempo que Jesús fue crucificado, solo a un criminal mataban en la muerte de cruz. In the time that He was crucified, there were only crucified criminals at the cross. Uno de ellos se burlaba de Jesús. One of them mocked Jesus. Le decía, si tú eres el que dices que eres, bájate y bájate con nosotros. Said, if you are who you say you are, then get down and get us down too. El otro defendía a Jesús delante de este. The other one defended Jesus before the other one. Y este criminal le dijo al Señor Jesús, And this criminal here said to Jesus, nunca fue a la iglesia, he never went to church, no se congregó, he never congregated, no diezmó, he never tithed, no sirvió, he never served, nunca. never. Pero allí But there, le dijo al Señor, he told Señor, the Lord, Lord, acuérdate de mí remember me cuando estés en tu reino. when you enter the kingdom of Y God. Jesús le dijo, And Jesus told him, a la próxima Semana Santa, at the next Holy Week, Jesús le dijo, Jesus said, hoy mismo today estarás conmigo, you will be with me, no solo not alone, en el paraíso. in paradise. El primer salvo The first person que saved llegó a ese lugar, that reached that place. escuchen, Listen, crea esta verdad. believe this truth. El mensaje de la Pascua tiene mucho que ver con que usted pierda el miedo a morir. The message of Passover is so that you lose the fear of dying. La mayoría de cristianos le tienen miedo a la muerte Many Christians are fearful of death porque no tienen la vida de Jesús. because they don't have the life of Porque si Jesus. usted vive por Cristo, nunca va a morir. Because if you live for Christ, you will never die. Nunca va a morir. You will never die. Su cuerpo murió, Your body pero dies, usted no murió. but you do not die. ¿Está acá? Are you here? ¿Quién dice la verdad? Who says the truth? ¿Jesús Jesus o el doctor? or the doctor? El doctor examinó mi cuerpo. The doctor examined the body. Mi cuerpo está muerto. My body is dead. Y mi cuerpo le dice a mi familia, el pastor está muerto. And my body says the pastor is dead. Y Jesús dice, el que cree en mí aunque muera vivirá. And Jesus says that who believes in me, even though they die, they shall live. ¿A quién le cree? Who do you believe? Ahora, la diferencia Now the difference es que Él sea su Señor is that He be your God y su Salvador. and your Savior. ¿Están acá todavía? Are you still here? Mire lo que Jesús siguió diciendo en Juan 11:26. Look what Jesus continues to say in John 11:26. Y quien continúe viviendo y crea y confíe en mí, nunca morirá en realidad. ¿Cree usted esto? It says, and whoever continues to live and believes in relies on me shall never actually die at all. Do you believe this? ¿Jesús es mentiroso? Jesus is a liar? Si Jesús dijo que nunca voy a morir, If Jesus said that you shall ¿Qué never significa? die, what does that mean? por eso es que algunas personas se ofenden That's why some people become offended cuando en el funeral del cuerpo de un hijo o hija de Dios que partió, when the funeral of the body of someone that passed away, en vez de ver mucho dolor y mucho sufrimiento, hay gozo y paz. instead of seeing pain and suffering, there's joy and peace. Jamás llegó a un funeral de muchos que he ido a decirle a la familia, si murió en Cristo, lamento su pérdida. Never have I gone to a funeral if they died in Christ and say, I'm sorry for your loss. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo Apostle Paul said to die y is el gain. morir es ganancia. To die is a gain. Cuando alguien muere en Cristo, vuelve de donde vino. When someone dies in Christ, they return from where they came from. El problema está para los que siguen viviendo. The problem is for those that are still alive. Pregúntese usted hoy, ¿habrá alguna área de su vida que solo existe y no está viviendo? Ask yourself this, is there an area in your life that just exists but is not alive? La Biblia, teniendo tanto poder Jesús, la Biblia solo registra 3 resurrecciones The Bible registers 3 resurrections que Jesús realizó. that Jesus did. Resucitó a una niña que Jesús dijo, está dormida. Resurrected a little girl that Jesus said she's asleep. Y cuando llegó a donde estaba
la niña muerta le dijo, niña, despiértate. And when he reached her, he said, awake. Resucitó a un joven que llevaban el fúnebre, iba al cementerio, los paró, tocó en la caja y lo resucitó. Resurrected a young man that they were walking to his funeral. They touched the tomb and he resurrected. Y la tercera resurrección es Lázaro. And the third resurrection was Pero Lazarus. este es el mensaje. But this is the message. Jesús es la vida a la muerte del hombre. Jesus is the life to the death of men. ¿Puede usted por fe decir Jesús es la vida Can you say by faith, Jesus is the life a mi muerte? to my death? ¿Cuántos deciden una vez más hoy vivir por Cristo? How many decide once again to live for Christ? ¿Usted cree esto? Pero no aplauda. Do you believe this? Yo quiero que le entre profundo. I want this to enter profoundly into you. ¿Usted cree Do you believe que nunca va a morir? that you will never die? Oh, yo veo los ojos de algunos tan I see some of your eyes a little porque le tiene miedo a la muerte. because you're afraid of death. Y si le tiene miedo a la muerte es porque usted no sabe por quién vive. And if you're afraid of death, it's because you don't know for who you live Cuando for. una persona le tiene miedo a la muerte es porque está existiendo y no está viviendo completamente. When a person is fearful of death, it's because they're just existing and not living. No, su vida consiste en ser salvo para un día estar con Él. Does your life not consist of being saved for one day to be with Him? No es el resumen final de su vida de salvación. Isn't that the summary of the end of your life? Claro, la ausencia física es la que extrañamos, la que nos duele. Yes, the physical absence is what hurts. ¿Sabe qué dicen los ingenieros los ingenieros sociales? You know what some engineers say? O sea, los sociólogos, psicólogos, psiquiatras Psychologists. y algunos religiosos dicen que el mundo necesita 4 cosas. Some say that the world needs 4 things. Estos profesionales, y no me estoy burlando de ninguno, These professionals, and I'm not mocking any of simplemente them, no conocen la verdad. they just simply don't know the truth. Dicen que el ser humano necesita 4 cosas. They say that the human being needs 4 things. Buen ejemplo, Good example, ánimo, cheer, un saludable medio ambiente a healthy atmosphere, y una buena educación. and a good education. ¿Y de qué le sirve sin Cristo? And what is good of all that without Christ? Hello. ¿Qué tal está? How about this one? Muchos profesionales de la sociedad concluyen que el mundo necesita una buena educación. Many professionals of society believe that the world needs good education, Que esa es la solución a los problemas del hombre. that is a solution to the problem of Bueno, men. yo le tengo una respuesta. So I have an answer to this. ¿Cuál es la tragedia de la educación? What is the tragedy of Y education? por favor, no estoy atacando que usted no estudie. And I'm not attacking or saying not to study. Simplemente no cambie las cosas. Simply don't change things around. ¿Cuál es la tragedia de la buena educación? What is the tragedy of good education? Que hoy día en la sociedad That nowadays in society, tenemos we have violadores educados, educated violators, asesinos educados, educated assassins, adúlteros educados, educated adulterers, borrachos educados, educated alcoholics, estafadores educados. educators, coercers. Son educados, They're educated. estudiaron mucho. They studied very Tienen much. títulos. They have degrees. ¿Y de qué les sirvió? And what good is all of that? Hoy día tenemos jóvenes educados Nowadays we have educated youth, académicamente academically speaking, y no hay manera que abran su corazón al evangelio, and there's no way that they open their hearts to the gospel. porque la educación académica les ha dicho que no necesitan de esa cosa, Because education tells them that they don't need any of that, que ellos son mejores que eso. that they're better than that. Así, Really. sin Cristo, Without Christ, nada es. none of that Existe, exists, pero no vive. but they don't live. Igual para los adultos. The same for the adults. Ahora, ¿cómo Jesús resucitó a Lázaro? ¿Alguien me puede Now, contestar? how did Jesus resurrect Lazarus? No entendí nada de lo que dijeron ahí. Gracias. ¿De dónde es usted, hermano? Aleluya. Escuche, Listen. no estábamos de acuerdo, ¿verdad, Rocael? Word. Él es la roca guatemalteca, no la roca esta de Hollywood. Escuche, por la palabra. By the word. Dice que Jesús llegó a donde estaba el cuerpo enterrado de Lázaro. It says that Jesus arrived to the place where the body was at, Dice que Jesús les dijo, quiten la piedra. and he said, remove the stone. Yo me imagino, se calcula que habían 45, según dicen los relatos históricos, de personas alrededor de aquella tumba. Suppose there was about 45 people gathered around that tomb. Imagínense, esas piedras eran inmensas para moverlas frente a las tumbas. Imagine those huge stones to be removed. Ahora, mire esto, Jesús tenía poder para mover la piedra. Jesus had the power to remove the stone. Jesús podía hacer, Jesus could just,
Él no movió la piedra. but he didn't move the Porque hay stone. cosas que usted tiene que hacer que Él no va a hacer. Because there's things that you must do that he will not do for you. Él no se va a congregar por usted. He will not congregate for you. Él no va a aplicar en un trabajo por He usted. won't apply at a job for you. Él no va a hacer el trabajo por usted. He won't do the work for Son you. cosas que usted tiene que hacer. There's things that you must do. Él no va a orar por He usted. won't pray for you. Usted tiene que orar a Él. You must pray to Ahora him. escuche. Now listen. Mueven la piedra. They removed the stone. Jesús se para frente a una tumba donde había un muerto de 4 días. Jesus stands before a tomb where there was a dead body for 4 days. Los judíos tenían una costumbre entre ellos. And Jews had a custom among them. Ellos creían que cuando una persona moría a los 3 días el alma se iba lejos y nunca volvía. They believed that when someone died at 3 days, the soul will live and they will never return. A propósito, Jesús esperó 4. On purpose, Jesus waited the 4th. Pero es después de 3 días que médicamente el cuerpo empieza putrefacción, But medically, after 3 days is when the body begins descomposición, to rotten, o sea, oler mal. to smell ¿Están bad. acá? Are you here? Yo me imagino los ojos de todos los que estaban ahí, And I imagine the eyes of everyone gathered there, viendo aquella escena. looking at that scene. Imagínense esto. Imagine this. Los ojos de todos estaban en el agujero de aquella tumba. The eyes of everyone was into that tomb. Ya la piedra no está enfrente. The stone was removed. Jesús se para enfrente Jesus stands before it, y la Biblia dice and the Bible says que dijo, Lázaro, that he said, Lazarus, ven fuera. come forth. Ahora, ¿por qué dijo Lázaro? Now, why did he say Lazarus? Si Jesús sí dice, vengan fuera, se salen todos. Because if he says, everyone come forth, everyone will come out. Ah, es verdad. It's true. Él es la resurrección y la vida. He is life and resurrection. Si Jesús hubiera dicho, salgan, If Jesus would have said, come se forth, salen todos. everyone would have come forth. Hasta Nabucodonosor y toda esa gente malvada se salen. Even all the evil ones. Él dijo, Lázaro. He said, Lazarus. En ese tiempo In that time, no había cielo para ir a dar a la presencia de Dios. there was no heaven to go to the presence of God. Existía lo que conocemos como el seno de Abraham. It existed what we know, No purgatorio, not a purgatory. no es bíblico. It's not biblical. Y entonces en el seno de Abraham iban las almas que morían creyendo en el Mesías. So in the bosom of Abraham is the ones that will believe in the Messiah. Entonces entendemos que en ese lugar estaba el espíritu y el alma de Lázaro. So we understand that in that place, the spirit and soul of Su Lazarus cuerpo was estaba en dead. la tumba. His body was in the tomb, Y la voz de la palabra del Señor llegó a ese lugar and the voice of the word of God reached that place, y aquel salió de allí. and he came forth. ¿Qué fue lo que Jesús usó? Su palabra. What did Jesus use? His word. Por eso la Biblia dice que lo más poderoso que Dios tiene es la palabra. That's why the Bible says that what is most powerful is the word of Todo God. lo hizo con su palabra. He did it all by his word. ¿Se recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando les estaba hablando de su cuerpo y de su sangre? Do you remember what Jesus told his disciples talking about his body and his blood? Juan 6:63. John 6:63. Dice, no es el cuerpo el que da la vida a uno, sino el espíritu. Las palabras que les he dicho son espíritu, por lo tanto dan vida. It is not the body that gives life to one, but the spirit. The words that I have spoken to you are spirit and therefore give life. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y está llena de poder. Hebrews, it says that the word of God is live and gives power. ¿Están acá? Are you here? Por favor, dígale al que está a su lado, yo te ayudo Please tell your neighbor, I will help you a estar vivo, vivo, despierto. to be awakened. Número 2, Number 2, debe ejercer libertad por medio de Cristo. must exercise freedom through Christ. Diga conmigo, yo voy a ejercer mi libertad Say with me, I will exercise my por freedom medio de Jesús. through Christ. ¿Qué es ejercer? What is to exercise? Es hacer uso de un derecho. Is to make use of a right. Usted tiene derecho a la libertad que Cristo compró. You have the right to the freedom that Christ bought. ¿Cuántos creen por esa libertad? How many believe in that freedom? Juan 11:44 Jesús dijo, John 11:44. el hombre que había estado muerto salió, sus manos y pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. It says, the men who had been dead came out. His hands and feet were still bound with linen strips, and his face was wrapped in a cloth. Jesus told the people, untie him and let him go. Escuche, imagínese, el Imagine agujero de la tumba. the hole of the tomb. Jesús dice, Lázaro, Jesus says, Lazarus, ven fuera. come forth. Todos los ojos están allá. And all eyes are on him. Allí había un cuerpo There was a body envuelto en vendas como una momia, wrapped around with linen strips as like a mummy, de pies a cabeza. from head to toe. Y de repente sale una figura. And all of a sudden a figure comes out.
Oh, Hollywood no tiene los mejores actores. Hollywood doesn't have the best actors. Tal vez así, Maybe like this, o tal vez así. or maybe like this. Él salió atado. He came outside. No, usted still no está being entendiendo el bound. mensaje. You're not understanding the message. Ya estaba vivo, He was already alive, pero no era libre. but he was not free yet. Ya tenía vida, He already had life, pero no tenía libertad. but he didn't have freedom. Y Jesús dice, desátenlo And Jesus says, untie him y déjenlo ir. and let him go. Hay algunos de ustedes There's some of you que él les dio vida, that he already gave you pero life, alguna venda vieja tienen todavía but there's still some linen strips que no los around deja you vivir libres. that don't let you live freely. En la mente, In your mind, el corazón, in your heart, los sentimientos. your emotions. Las vendas representan las cosas viejas en la vida de Lázaro. The linen strips represented the old things in Lazarus' life. ¿Qué tal el rechazo todavía sigue siendo un problema para usted? How about rejection still being a problem for you? Cada vez que alguien lo ve mal, le habla mal, siempre sufre. When someone looks at you wrong or speaks to you wrong, you suffer. Se enoja, le duele. You get angry, it hurts you. Aprenda. Learn. No se trata de lo que los demás hacen con usted, sino lo que él hace con It's not usted. about what they do, but what he does with you. Si esto no nos gusta, Yes, we don't like some things, pero no me voy a morir por eso. but I'm not going to die because Si of usted that. no me saluda, If you don't greet me, si usted no me abraza, if you don't hug me, usted se lo pierde. then that's your loss. Está acá. Are you here? Estaba vivo, He was alive, pero no libre. but not. Mire, 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 mire. Look at this. Lázaro Lazarus fue al Calvario went to Calvary y recibió vida. and received life, Pero no había ido a Pentecostés a recibir poder. but he had not gone to Pentecost to receive power. En el Calvario, la cruz, él murió y resucitó porque usted tenga vida. In the Calvary at the cross, he died so that you could have life, Pero para que la tenga bien, but to have a good life en abundancia, in abundance hasta que se desborde. until there's an overflow, Y eso es libertad, and that is freedom, no libertinaje. not just Claro, el liberalism. mundo le dice a usted, Of course, the world will tell qué you aburridos son los cristianos. Christians are so boring. Ya no bailan, They don't dance, ya no beben, they don't drink, ya no fuman, they don't smoke, ya no hacen estas cosas. they don't do these things, Porque usted no acaba de entender because you are not understanding que ellos están muertos. that they are dead, Y para mantenerse muertos tienen que alimentar la muerte. and to remain dead, they must continue to feed death. Y eso no tiene nada que ver con la vida que está en usted. That has nothing to do with the life that is within you. Si usted extraña esas cosas, mi hermano amado, usted tiene unas enormes vendas todavía. If you miss those things, and my brother, you have huge linen strips around you still. Es que si yo no bailo el fin de semana no me siento feliz. Pues usted tiene una venda gigante que hay que quitársela. That if I don't dance on the weekends, I suffer. Well, you have a huge linen strip around you still. Oh, yo sé que el mundo le da fuerte con eso. I know the world hits you hard with that. ¿Y qué hay de malo en gozar la vida? And what is so wrong about enjoying life? Bueno, pregúntele a Dios cómo se goza en él. Well, ask God how you rejoice in Him. ¿Qué tal esta? And how about this one? Los hombres que tienen un montón de mujeres. Men that have a bunch of women. Porque les enseñaron de chiquito que eso es un hombre. Because they taught him from an early age that that is what a man is. Eso no es hombre nada. That's not being a man. Eso es un muerto existente That's an existing dead en person sus pecados y maldades. in their sins and evilness. Pero no tiene vida. But they don't have life. Mira el mundo cómo vive. Look how the world lives. Mira sus vidas. Look at their lives. Es triste. It's sad. Si no encuentran a Cristo, If they don't find Christ, su final their end, es totalmente horroroso it's completely horrible. y no tiene regreso. And it does not have a return. ¿Están acá? Are you still here? Diga usted por fe, Say with me by faith, me quito toda venda I take off every bondage en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Por si acaso, ¿no? Just in case. Por si acaso. Just in case. Yo sé que hay perfectos en medio nuestro. I know there's perfect people among us. Yo sé que los domingos siempre querubines nos visitan. I know on Sundays we have cherubims Yo with le pregunto us. una pregunta a usted. And I'll ask you something. ¿Cuántos son nacidos de nuevo en Cristo? How many are born again in Christ? here? Después de haber nacido de nuevo en Cristo, After being born again in Christ, ¿se ha enojado alguna vez? have you gotten angry? ¿Ha pensado algo malo? Have you thought something ¿Ha bad? dicho una mala palabra? Have you said a curse word? ¿Le ha hecho una mala cara a alguien? Have you made a bad face to someone? Entonces, Then no me ponga cara de perfección. don't give a perfectionist face. Dicen en el mundo, caras vemos y corazones no sabemos. The dicen. world, they say, we see faces but don't know the hearts. La muchacha viene y me dice, pastor, es que tiene una cara de ángel. The young lady comes and says, he has such an angel face. Yo le digo, que tenga el corazón, la cara no importa I si es de say, ángel. let him have the heart, not the face.
Y otro joven viene y me dice, pastor, es que ella es. And another young man says that she's the one. Yo siento algo aquí. I feel something here. No sienta mucho aquí porque se le pasa a ella y le sale una pelotica. Don't feel so much here because you take it over and then a little ball comes on the stomach. Usted se ríe, You laugh, pero esa es la realidad de muchas personas en la but iglesia. that's the reality of many people in the church. Pero dejémoslas tranquilas. But let's leave them alone. Hoy toda venda tiene que quedarse tirada en este suelo. Today, every bondage must stay. Toda venda de su pasado. Every bondage from your past, Rechazo, amargura, tristeza. rejection, sadness, Fracasos matrimoniales. failures, Divorcios. divorces, 5 noviazgos. 5 courtships. ¿Sabe por qué le va mal? Por tener tantos. You know why it's bad? Because you've had so many. Si se guardara para esperar el que es, no tendría tantas malas experiencias. If you kept yourself for the true one, you wouldn't have so many bad experiences. La hermana que me decía siempre, si no muestro nada, no vendo. There was a sister that would say, if I don't show, I won't sell. Y yo le dije, bueno, cuando usted deje de ser mercadería, usted va a encontrar una persona en Dios. And I told her, well, when you stop being a marketplace, then you'll find the right person. Usted no está en venta. You're not for sale. A usted ya la compraron. They already bought you. Jesús la compró. Jesus bought you. A Él le pertenece su vida You belong to him. y su cuerpo. Your body Pero belongs ese to him. mensaje no queremos escuchar, pastor. But that's not the message we want to hear, Pastor. Hábleme cómo prosperar, Speak how to prosper, cómo tener más poder, how to have more power, cómo hacer más milagros. how to make more miracles. ¿Qué tal esta? ¿Cómo levantar muertos? How about this one? How to Mire, raise the dead. antes de creerle a Dios por levantar otros muertos, levante la vida en usted. Before believing God for raising the dead, believe in raising your life. Sabe que yo he estado en ese escenario muchas veces You know- y no es fácil. I've been at that scene many times and it's not easy. Fui un joven cristiano que le creía a Dios con todo y me tiraba a hacer cosas locas. I was a young believer and I would dare to do very crazy things. En funerales pedirle permiso a la familia y decirle, permítame que el Señor levanta hoy a su hijo. In funerals to say, let me pray for your son to resurrect. Y oré por un montón de cuerpos muertos. And I prayed for a lot of dead bodies. ¿Y sabe cuántos resucitaron? And you know how many resurrected? Not one. Escuche, pero no se sienta, no me vea mal. But don't look at me wrong. Porque estuve en 5 países con hombres poderosos en Dios, Because I was in 5 countries with powerful men of God, famosos y conocidos en el mundo, famous and well known, sirviéndoles, serving them, y ellos oraron por personas muertas and they prayed for dead people, y ninguno se levantó. and none of them rose. Entonces aprendí que el volver a alguien a la vida depende de los propósitos de Dios. So I learned that bringing someone back to life depends on the purposes of God. Ya vimos a Lázaro. We already saw Lazarus. Jesús pudo levantar a la muerte a todos los que estaban en ese cementerio. Jesus could have lifted from the dead everyone in that ¿Están cemetery. acá? Are you here? Y en el nombre de Jesús yo vengo en su nombre a decirle, And in the name of Jesus, I come in his name to say, desátenlo, untie him, desátenla untie her, y déjenla ir. and let her go. 3. 3, Debe tener compañerismo con Jesús. must have fellowship with Jesus. ¿Cuántos de ustedes saben lo que pasó con Lázaro después que resucitó? How many of you know what happened to Lazarus after being resurrected? La Biblia no habla mucho, The Bible doesn't speak much of pero it, nos da un corto mensaje. but it gives us a short message. La Biblia dice que cuando vieron que Jesús resucitó a Lázaro, The Bible says that when they saw that Lazarus resurrected, los religiosos se enojaron con Jesús y planearon matarlo. the religious got angry and planned to kill him. Pero veamos qué pasó con Lázaro después que resucitó. But let's see what happened with Lazarus after resurrecting. Juan 12:1. John 12:1. Así que 6 días antes de la fiesta de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había muerto y a quien había resucitado de entre los muertos. So 6 days before the Passover feast, Jesus came to Bethany where Lazarus was, who had died and whom he had raised from the dead. Hoy estamos celebrando Today we're celebrating the no huevitos, no eggs, no conejos. no bunnies. Hay algunos con orejas parecidas, pero no son There's conejos. some with Es broma, es bunny-like broma, es ears. broma. I'm just kidding. Aquí solo hay una verdad. There's only one truth here. Jesucristo es la vida Jesus Christ is a la life muerte del hombre. to the death of man. Jesús es la resurrección y la vida. Jesus is the resurrection and life. Y el que cree en Él, And he who believes in him, aunque muera, even if they die, nunca morirá. they shall never die. Siempre vivirá. They will always live. Ahora, Lázaro está en esta ciudad Now Lazarus was at this city, y Jesús llega y le hacen una cena para honrar al Señor Jesús que llegó a esta ciudad. and Jesus arrived and they were preparing a supper. Mira el verso 2. Look at verse 2. Así que le prepararon una cena y Marta servía, pero Lázaro
era uno de los que estaban a la mesa con él. So they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those at the table with him. Pero recuérdense que para ir a la mesa con el Señor tuvieron que But remember, to go to the table with the desatarlo Lord, they had to untie y dejarlo him ir. and let him Escúcheme, go. vida en Jesús, Life in Jesus, libertad en Cristo freedom in Christ, y ahora compañerismo en Cristo. and now fellowship with La Christ. gente que no tiene comunión con Jesús es porque no es libre. The people that don't have communion with Jesus is because they're not Mire, free. mire, mire, mire. Ah, me gusta esta escena. I like this scene. Oh my God. Oh yes. De la tumba From the tomb a la mesa. to the table. De la tumba con Jesús From the tomb with Jesus a la mesa con Jesús. to the table with Jesus. Eso es cambio. That is change. Porque para el judío sentarse en la mesa a comer con alguien no era con cualquiera. Because for the Jews to sit at the table with someone, it was not just for anyone. Ellos no son como nosotros. They're not like us. Usted se sienta con cualquiera a comer. You sit with just anyone to A eat. veces tal vez ni sabe quién es. Sometimes you don't even know them. Ellos no. Not them. Familia, Family, amigos íntimos intimate friends, o invitados especiales. or special guests. Si no, no se sentaba en esa mesa. If not, they would not sit at the Y table. Lázaro está en la mesa. And Lazarus was at the table. No está sirviendo. He was not Está serving. sentado He was sitting, comiendo con Jesús. eating with Jesus. Compañerismo, Fellowship, comunión. communion. No me entienden, Padre, You're no not me entienden. understanding. Todos los domingos, Every Sunday, en este lugar, in this place, Dios nos sirve una mesa God prepares a con table tremendo banquete with a huge meal para que tengamos compañerismo entre so nosotros that we can have fellowship among us, y con Él and with Him para que lo alabemos, so that we praise Him, lo adoremos, worship Him, lo exaltemos, exalt Him, lo escuchemos, hear Him. Él nos hable, He speaks to le us. hablemos, We speak to Him. lo adoremos, We worship Him. le ofrendemos, We offer le Him. diezmamos. We tithe to La Him. mesa está servida. The table is served. Si usted no se sienta a comer, If you're not sitting es down porque to no es eat, libre. it's because you're not free yet. vida en Jesús, Life in Jesus, libertad en Cristo, freedom in para Christ, compañerismo en Cristo. for fellowship ¿Sabe with por Christ. qué anhelamos llegar algunos al domingo en un lugar como este? You know why some of us long to be here on Sundays? Porque cuando dos o más de nosotros nos reunimos en su nombre, Because when two or more of us are gathered in His el name, Señor de la vida está en medio nuestro. the Lord of life is among us. Y alguien puede estar pensando, And someone may be thinking, alguien puede pensar el pastor es insensible. someone may think pastor is insensitive Porque esta semana personas de la iglesia fallecieron y Because- no se ve que tiene dolor. because this week some people passed away from the church and it doesn't look like he's hurting about Porque that. usted no sabe cómo yo administro dentro de mi corazón el dolor, Because you don't know how I minister pain in my heart basado en la verdad based on que Él the nos truth dio. that He gave us. El que cree en Cristo, He who believes in Christ, aunque muera, even if dead, vivirá. they shall live. ¿Y qué tal si el rapto es esta tarde? And what about if the rapture is this afternoon? Ja, ahí nos vamos a ver. That's where we'll see. Los que murieron The ones that died se van primero will go first, y los que estemos vivos and those that are alive nos vamos detrás. will go after. En los discipulados el Señor sirve mesa. In the discipleships, the Lord sets a table. En Kidsville Dios sirve mesa a los niños. In Kidsville, Lord sets a table for the children. En los hogares de familia el Señor sirve mesa. In the group homes, the Lord Aquí hay una serves a table. tremenda mesa servida. There is a huge table Y served yo up le here. digo, yo me estoy dando banquete cada domingo. And I am having such a meal every Sunday. Hay personas que jamás me habían dicho algo de un mensaje. There's people that had never mentioned anything about a message. Y no es que me tengan que decir, es que usted reciba la palabra. And it's not that you have to tell me, it's for you to receive the word. Y con el simple mensaje de apagar la luz y encender la luz, And with the simple message of turning on and off the lights, el Señor tocó sus vidas. the Lord touched their lives. Pues espero que hoy también la toque. So I expect Him to touch your life Espero today que too. hoy las vendas se queden tiradas aquí. I hope that today all those linen strips just remain Espero here. que hoy usted no le tenga más miedo a morir. I expect that today you no longer fear death. Y que si expecta la muerte, la expecte con una convicción. And that if you expect death, you expect it with a conviction. Él es el Señor de mi vida. He is the Lord of my life. Alguien puede llorarme si muero, Someone can cry for me if I die, pero no morí. but I did not die. ¿Están acá? Are you here? Apocalipsis 3:20. Revelation 3:20. Jesús dijo estas palabras. Jesus said these words. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él comerá conmigo.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears and listens to and heeds my voice and opens the door, I will come in to him and will eat with him, and he will eat with me. Me gusta esta versión y escogí esta versión porque dice que Él llama a la puerta. I like this version because it says that he ¿Sabe knocks cómo at the está door. Jesús ahorita en la vida de todos? You know how Jesus is in the lives of many? Pero si usted escucha, But if you hear, usted tiene que abrir. then you must open. Pero si no abre, But if you don't open, ya no es mi responsabilidad. that's no longer my responsibility. Es su elección. It is your election. Nadie puede decirle a Dios, nunca me diste oportunidad. No one can ever tell God, you never gave me an opportunity. Él es justo. He is Todos la han just. tenido y todos la tendrán. Everyone has had it and everyone will La have it. razón que escogí esta versión es porque dice, y entraré a Él. The reason I selected this version is because it says, I will come into him. Entraré a Él I will come into him y cenaré con Él. and will eat with him, Y Él cenará conmigo. and he will eat with me. ¿Cuántos escucharon ese toque? How many heard that knock? ¿A cuánto les costó abrir la puerta? How many it was difficult to open that door? A mí llevaba el Señor tocando años la puerta. The Lord was knocking for years at my door. Y menos mal que Él no es como nosotros, And good thing that he's not like us, como algunos drivers de hoy día. like some drivers nowadays. Tocan 2 veces para entregarle un paquete y usted no sale rápido y se van. They knock twice, you don't come out, and they leave. Él no, Not him. Él está. Si usted escucha su llamado, If you listen to his call, yo le aconsejo que atienda. I suggest that you come to it. Y si dejó entrar a otro ser a su vida, And if you allowed something else to come into your life, deje entrar a Jesús. let Jesus come in. Deje entrar a Jesús. Let Jesus come ¿Están in. acá? Are you here? Todavía están acá. Are you still here? ¿Cuántos de ustedes How many of you han recibido algo de Dios? have received something from God? Vida, Life, paz, peace, esperanza, hope, ánimo, cheer, sanidad, healing, fortaleza. strength. ¿Están acá? Are you here? Y por último, el último punto, And lastly, the last point, y terminemos con esto, and we'll finish with this, debe tener lealtad a Jesús. must have loyalty to Jesus. Primero debo tener vida con Jesús. First, I must have En life Jesús. in Jesus. Debo tener libertad por medio de Cristo. I must have freedom through Christ. Debo tener compañerismo con Cristo. I must have fellowship with Y Jesus. debo ser leal a Jesús. And I must have loyalty to Jesus. Leal. Loyalty. La iglesia carece de lealtad. The church lacks loyalty. Muchos matrimonios ya no están juntos por falta de lealtad. Many marriages are no longer together because of lack of loyalty. Muchas relaciones ya no existen por falta de lealtad. Many relationships no longer exist because lack of loyalty. Muchos han abandonado su fe en Cristo por falta de lealtad. Many have abandoned their faith in Christ because of the lack of loyalty. Veamos a Lázaro, Let's look at Lazarus, nuestro ejemplo hoy. our example for today. En la mesa comiendo. He's at the table ¿Con quién eating. está comiendo? Who is he eating with? Pero en la tumba estaba compartiendo con el Señor de la muerte, But in the tomb, he was with relationship with Satanás. Satan. Y Jesús llegó, And Jesus reached, le dio vida, gave him life. salió amarrado, He came out bound. dijo desátenlo, He said, untie him, libérenlo. let him go. Un tiempo después está en la mesa. And a moment later, he's at the Usted table. debe llevar estos pasos. You must have these steps. Así debe suceder en su vida. That's how it should happen in your life. Juan 12:9. John 12. Una 9. gran multitud de judíos oyó que estaba en Betania y llegaron allí, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Now a great crowd of the Jews heard that he was at Bethany, and they came there not only because of Jesus, but that they also might see Lazarus, whom he had raised from the dead. Verso 10. Verse 10. Así que los principales sacerdotes planearon honrar a Lázaro por el milagro de la vida. Oh, ¿qué planearon? So the chief priests planned to put Lazarus to death also. ¿A quién quieren matar ahora? Who do they want to kill now? No parece esto gracioso, pero no es. Isn't this funny even though it's not? Quieren matar al que Jesús resucitó. They want to kill the one that Jesus No, resurrected. no lo entendió. Quieren matar al que Jesús resucitó. They want to kill the one that Jesus resurrected. ¿Y por qué lo quieren matar? And why do they want to kill him? Verso 11. Verse 11. Porque a causa de él, muchos de los judíos se iban, se estaban alejando y dejando a los judíos y creían en Jesús y se adherían a él.
Because on account of him, many of the Jews were going away, were withdrawing from and leaving the Judeans and believing in and adhering to Jesus. O sea, Lázaro está expresando su lealtad a Jesús. Lazarus is giving his loyalty to Jesus. Lázaro está defendiendo a Jesús, He's defending, expressing defendiendo to el Jesus, testimonio de Jesús. defending the testimony of Jesus. Lázaro está siendo perseguido, Lazarus is being persecuted. amenazado de muerte. He's being threatened of death. Y esta gente cuando decía en aquel tiempo vamos a matar a alguien, lo mataban. And these people, when they would say that they will kill someone, they will kill Escúcheme, someone. yo quiero que usted se imagine, ¿usted cree que a Lázaro le preocupó? Do you believe that Lazarus was worried about it? Si él estaba muerto, He was dead. apestaba su carne, His body stunk. su cuerpo estaba podrido His body was rotten. y el Señor de la vida lo sacó de ahí. And the Lord of life took him out of Y there. ahora un montón de muertos vienen a decirle te vamos a matar. And now a bunch of dead people come in to tell him, we're going to kill you. Yo pienso que Lázaro no tenía ningún miedo I believe that Lazarus had no fear porque siguió haciendo lo que estaba haciendo. because he continued to do what he was doing. Perdió el temor a la muerte. He lost fear to death. Yo pienso que Lázaro sabía que si lo mataban, mataban su cuerpo I believe that Lazarus believed that if they killed him, they killed the body y aceleraban su vida al cielo. and would accelerate his life to heaven. ¿Están acá? Are you here? Por eso el Salmo 23, verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. That's why Psalms 23 says that I shall not fear of any evilness. Su vara y su callado me infunden aliento. His rod and his staff, they comfort me. ¿Alguien cree eso? Does someone believe that? ¿Por qué no oramos Why don't we pray en fe? in faith? ¿Por qué usted no dice en el nombre de Jesús? Why don't you say, in the name of Jesus, Renuncio al miedo a la muerte, I renounce to the al fear of death, temor a morir. to the fear of dying, Y yo creo and I believe lo que Jesús dice. what Jesus said. Si muero, If I die, mi cuerpo muere. my body dies. Porque si creo en Él Because if I believe in him y Él es mi Señor and he is my Lord y mi Salvador, and Savior, nunca I never mi espíritu will my spirit morirá, die, sino que vivirá. but shall live. Amén. Amen. ¿Lo cree? Do you believe it? Lo cree. Do you believe it? Pero escúcheme bien. Now listen well. Dice Juan 10:10 que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. John 10:10 says that he came to give us life and life in abundance Hasta que se desborde, dice la escritura que leímos. until an overflow, says the scripture. ¿Cuántos han visto algo desbordarse en su casa? How many have seen something overflow at their home? Un mal ejemplo, A bad example, el toilet. the toilet. ¿Sí o no? Yes. El agua viene para afuera The water just overflows. y usted corre a qué? And you run to what? A cerrar la llave. To close ¿Sí? the water. Ah, con la llave usted controla el desbordar del agua que se cae del toilet. There ¿Sí? you can control the overflow that's Yo le coming out of vengo a the dar un toilet. consejo. So I give you an advice now. No toque la llave de la vida de Jesús en usted. Don't touch the key to the life of Jesus in you. Deje que se desborde Let it overflow y se desborde and y overflow se desborde and y se overflow desborde. and overflow. Porque algunos va a alcanzar a mojar Because some will be a reached to alguien be en su wet. familia. It will reach someone in your family. Cuando vean que usted ya no tiene que beber alcohol para ser feliz. When they see that you no longer have to drink alcohol to be happy. Cuando vean que usted tiene los mismos problemas que ellos tienen, When they see that you have the same problems that they do, pero los enfrenta diferentes. but you confront them differently. Hay millones de personas en el mundo que no son salvas por Cristo. There's millions of people in the world that are not saved yet. Miami está llena de gente muerta que vive. Miami is full of dead people. Florida está llena de gente que vive pero está muerta. Florida is full of people that are alive but are dead. Estados Unidos está llena de gente que vive pero está muerta. The United States is full of people that are dead. Ahora en la transmisión posiblemente hay alguien que me escucha que está vivo pero está muerto. Now in the transmissions, probably people are listening that are alive but are dead. Tal vez aquí adentro hay alguien que me está escuchando que Maybe. parece vivo pero está muerto. Maybe here there's someone that looks alive but they're dead. Si Cristo no es el Señor y Salvador de su vida, usted está muerto y a la muerte va derecho. If Christ is not your Lord and Savior, then you are dead and you're going directly to death. ¿Por qué tener miedo a predicar la verdad en estos tiempos? Why have fear to preach the truth nowadays? ¿Por qué tener que hablar de huevitos y conejos en vez de hablar de la verdad de la Biblia? Why speak about eggs and bunnies instead of speaking the truth in the Bible? Todo el mundo necesita ser salvo por Jesús, Everyone needs to be saved by Jesus, pero no todo el mundo va a creer en Jesús. but not everyone will believe in Jesus. La misma Biblia dice que Jesús dijo que el que no cree ya fue condenado. The Bible says that he who does not believe was already condemned. Y escuche,
and listen. Quiero terminar leyendo esto y vamos a orar. And we'll finish with this and then we'll pray. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. 1 Thessalonians 4:13. Voy a leerlo rápido. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Diga conmigo, duermen. Entre paréntesis le escribí lo que significa esa palabra. Fueron puestos a dormir, fallecieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, which means they were put to sleep, they passed away, that ye sorrow not even as others which have no hope. Verso 14. Verse 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Una vez más diga, durmieron. Significa fueron puestos a dormir, fallecieron en él. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep, which means they were put to sleep, they passed away, and Jesus will God bring with him. Verso 15. Verse 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que, una vez más, durmieron, fueron puestos a dormir, fallecieron. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto coming of the Lord shall not prevent them which are asleep, which once again they were put to sleep or they passed away. ¿Cómo les llama Dios a los que mueren en Cristo? How does God call those that die in Christ? Les llama muertos. Do they call ¿Cómo le him llama? dead? ¿Están qué? They're what? ¿Están qué? They're what? Pero dígalo con fe, están dormidos. Say it with faith, they're La asleep. palabra griega que usa la Biblia es la palabra climaterión, The word of the Hebrew word that they use is klimateron, de donde sale la palabra cementerio, which is the word cemetery, de donde sale la palabra posada, hospedaje. which is like in a room. ¿Cuántos de ustedes se han quedado en un hotel? How many have stayed at a hotel? Me llevo el micrófono porque están bien dormidos y tengo que despertar. Gonna take the mic because they're asleep. ¿Cuántos se han quedado en un hotel? How many have stayed at a hotel? ¿Cuántos días fue lo máximo que estuvo? How many maximum days you stayed? 3 semanas. 3 weeks. 3 semanas es bastante tiempo. 3 weeks is a lot of time. Oiga, ¿usted se fue a vivir al hotel? You went to live to the hotel? ¿Qué fue a hacer al hotel? What did you do at the A hotel? hospedarse por un tiempo. To stay for a bit. Escúcheme, cuando alguien muere en Cristo simplemente se fue a dormir por un tiempo, When someone dies in Christ, they simply went to sleep for a moment, a un lugar por un tiempo. to a place for a moment. Cuando venga el rapto, When the rapture comes, los que fueron a dormir por un tiempo those that were put to sleep for a van moment, a resucitar primero. they will resurrect first. Y los que estamos vivos cuando venga Jesús And those that are alive when Jesus comes seremos arrebatados will be taken y nos reuniremos en el cielo. and will gather Ahora once again quiero in heaven. mostrarle algo. Now I want to show you Verso something. 16. Verse 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y ahora mira el cambio. Muertos, diga muertos, que ahí es la palabra cadáver, cuerpo muerto, en Cristo resucitarán primero. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead, which means dead body, a corpse, in Christ shall rise first. ¿Ve el cambio de palabras? Do you see the change in words? 3 veces dice que los que murieron en Cristo se fueron a. 3 times it says that those that died went Si to usted what? muere hoy, ¿a dónde va? If you die today, where do A you go? dormir. Asleep. Y la gente en el mundo que no entienden la verdad dicen que descansa en paz. No entienden la verdad. And those in the world say, rest in peace. They don't understand the truth. Va a dormir. They will. Ahora, no se haga de la idea que allá va a tener una cama esperándole. Usted va Now, don't think that they have a bed waiting and you'll y be se va a snoring. desquitar todo el sueño que el pastor no lo dejó dormir en el culto. And you take all the sleep the pastor didn't let you sleep in the service. No, señor. No, sir. En el cielo no hay dormilones. In heaven, there's no Es sleepy una people. forma de expresar la condición de los que mueren en Cristo. It's a way of expressing the condition of those that die in Christ. Pero en el verso 16 dice cadáveres. But in verse 16, it says corpse. ¿Por qué? Why? Ya nos vamos. We're about to leave. Yo sé que usted se quiere ir. I know you want to leave. ¿Por qué dice cadáveres? Why does it say corpse? Porque la resurrección es al cuerpo, no al espíritu. Because resurrection is to the body, not the spirit. Hay muchos cadáveres de gente que murió en Cristo, There's many corpses of people that died in Christ, que cuando el espíritu vuelva that when the spirit en returns, segundos, en fracción de menos de segundos, se va a encontrar con ese cuerpo y van para arriba. within seconds they'll encounter the body and go up to heaven. Están acá. Are you here? O sea que si usted va camino al rapto, So if you're on the way to the rapture, sea que muera o que esté vivo, whether you're dead or alive, vivirá. shall live. Pero tiene que ser salvo ahora.
but you must be saved now. Tiene que confiar su vida en Jesús. You must trust your life in Jesus. Necesita hacerlo Él el Señor y Salvador de su vida. He must be your Lord and Savior of your life. Ahora escuche, Now listen, la oración más importante de esta reunión the most important prayer from this gathering es esta oración. is this prayer. Si usted está aquí If you are here o está allá y me escucha y me or ve, are connected and are listening now, o llega esta grabación a su vida or this recording reaches your life, y nunca ha creído en Jesús como su Salvador and you have never believed in Jesus as your Savior, y no le ha pedido perdón por sus pecados, and you have not asked for forgiveness of sin, ahora es el momento. right now it's the time. Si es un cristiano nacido de nuevo, If you're a Christian born again alejado de Dios, that's separated from God, vuelva a Él ahora mismo. return to Him right now. Amigo, amiga, Friend, hermano, hermana, brother, sister, esto no es un juego. this is not a game. Esto se trata de vida o muerte, This is about life and death, salvación o condenación. salvation or condemnation. No somos una iglesia friendly con las cosas que no son friendly We're con not Dios. a seeker-friendly church. Somos directos como la palabra es. We are direct as the word says. Hay miles y millones de personas There's millions of people que existen, that exist pero no viven. but are not alive. Usted vio que la Biblia dice que algunos viven, pero están You muertos. saw that the Bible says that some are alive but are dead. Reciba la vida que Jesús vino a dar. Receive the life that Jesus came to give. No es una religión, It's not a religion. es una relación con Él. It's a relationship with Si usted Him. decide entregar su vida hoy, If you decide to surrender your life today, reconciliarse con Él hoy, to reconcile with Him today, este es el meollo del mensaje. because this is the message. Hay que correr a la salvación en Cristo, We must run to salvation of porque Christ, no hay otro camino, because there is no other way. no hay otra verdad, There is no other truth. no hay otra vida, There is no other life. solamente Jesús. Only Jesus. Si se atreve a hacerlo hoy, If you dare to do this today, ahí donde está, right there where you are, ahora mismo, right now, levante su mano, lift up your hand. levante su mano, Lift up your hand. levante su mano, Lift up your para hand. entregarle su vida por primera To vez, surrender your life for the first o time por segunda o tercera or for vez. second or third time. Puede hacerlo ahora. You can do so now. Quite de su mente el pensamiento de que mañana lo hago. Take off of your mind that I'll do this tomorrow. Nadie sabe si va a estar vivo mañana. No one knows if you'll be alive tomorrow. Todos queremos vivir mañana, We all want to live for tomorrow, pero nadie sabe. but no one knows. Es mejor estar ahora mismo It's better to be right now y todo momento en paz con Dios. and at all moment at peace with Si el God. Señor dispone tomar su vida, If the Lord chooses to take your life, que usted esté en paz con Él. that you be at peace with Him. Porque después que el hombre muere, no hay un regreso. Because after man dies, there is no return. Solo va a esperar por un juicio final You will only wait for final judgment, para condenación eterna for eternal si condemnation, muere sin Cristo. if you die without Christ. Pero si muere en Cristo, But if you die in Christ, aunque esté muerto, even if you're dead, vivirá. you shall live. Pero yo no quiero despedirlo sin estar seguro But I don't want to leave without being sure que usted cree esta verdad. that you believe this truth. No tengo miedo a morir. I do not have fear to die. Si me muero, If I die, se acelera mi ida con Dios. it accelerates my life with Pero God. un día, But one day, cuando Él venga por su iglesia, when He comes back for His church, nos reuniremos en el cielo. we will gather in heaven. ¿Lo cree? Do you believe it? Cuando ministre a alguien que usted sepa que murió en Cristo, When you minister to someone that you know has died in Christ, llore con ellos, cry with them, pero no los deje con el llanto. but don't leave them with the sorrow. Dígales la verdad. Tell them the truth. Esa que ves ahí es su cuerpo, That you see there is their body. pero tu hija o tu hijo, tu hermana o hermana But your son, your daughter, your sister, your brother, están allá. they are up there.